Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos preparado el siguiente documento denominado ¿Qué es la ley de Pascal? Empuje. Y el principio de Pascal. Si se aplica una presión a un fluido incompresible, que no se puede comprimir y que sea líquido, la presión se transmite sin disminución a través de todo el fluido, ¿no? Como en este caso, en esta botella de Pascal, tenemos un líquido, que es un fluido incompresible, y tenemos varios agujeros con tapones de corcho. Y cuando aplicamos una presión eh, en esta botella, entonces la presión se distribuye de manera homogénea sobre esos orificios o en esos orificios, haciendo que los corchos salgan disparados, ¿no? Veamos acá nuevamente esa experiencia. La presión se transmite de un punto de un fluido a otro. Entonces, tenemos acá la botella de Pascal, ¿no es cierto? Tal y como habíamos comentado, con un fluido incompresible con orificios tapados por tapones de, de corcho. Cuando le ejercemos la presión, entonces salen disparados todos con la misma fuerza. Pero si fuera una botella de Pascal en el cual hay aire, por ejemplo, que es un fluido eh, que se puede comprimir, entonces aplicamos esa presión, esa fuerza, ¿no es cierto?, sobre esa área y no salen disparados estos corchos, ¿no? Porque el fluido es compresible. Sistemas hidráulicos, la prensa hidráulica. Es aquel dispositivo o máquina que está constituido básicamente por dos cilindros de diferentes diámetros conectados entre sí, de manera que ambos contienen un líquido. Acá tenemos dos cilindros, ¿no? Como se ve acá y acá, de diferente diámetro, y que están, ¿no es cierto?, conectados entre sí a través de un fluido, en este caso un líquido. El objetivo de esta máquina es obtener fuerzas grandes utilizando fuerzas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, vamos a intentar levantar este auto aplicando una fuerza sobre un área pequeña y esta va a ejercer otra fuerza mayor sobre un área mayor. Entonces, estamos multiplicando las fuerzas, ¿no? Esta máquina hidráulica funciona como el dispositivo de multiplicador de fuerzas. Son ejemplos directos de este dispositivo los sillones de los dentistas, los sillones de los barberos, los frenos hidráulicos, ¿no? Como en el caso de acá. Cuando nosotros accionamos el pedal del freno con nuestro pie, entonces sobre un pistón ejercemos presión sobre un líquido y este de acá va a ser presión sobre las zapatas de las ruedas o del vehículo, ¿no? Haciendo que este de acá se detenga. Nuevamente, entonces podemos decir que si acá tengo un pistón de una área determinada al cual aplico una fuerza, ¿sí? Entonces, fuerza sobre área es una presión, la presión 1. ¿No? Y en el otro lado también tenemos un área que va a dar una fuerza resultante. Eso genera también la presión 2. Y podemos decir que la presión 1 y la presión 2 son iguales. Por lo tanto, podemos relacionar la fuerza 1 con el área 1, que es igual a la fuerza 2 con el área 2. Por lo tanto, podemos calcular el valor de esa fuerza multiplicadora, ¿no? Que es la fuerza 2, que es igual a la fuerza 1 por el área 2 entre el área 1. ¿Ya? El área de esos pistones o émbolos. También se puede hacer en función de los desplazamientos conforme se han ejercido esas fuerzas en esas áreas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la distancia del émbolo 2 es igual a la distancia del émbolo 1 entre el área 1 sobre el área 2. Veamos un ejemplo. Un niño levanta un automóvil de 800 newton, ¿no? Este sería prácticamente la fuerza 2, con ayuda de un elevador hidráulico, por ejemplo, una gata hidráulica. Este descansa sobre un pistón de 2000 centímetros cuadrados. Ese sería el área 2. Haya el valor de la fuerza 1, la fuerza que el niño va a ejercer, si se sabe que el área del pistón que empuja es de 25 centímetros cuadrados, ¿ya? Este sería el área 1. Entonces reemplazamos esos valores y nos sale que el niño está ejerciendo una fuerza sobre el área 1 de 10 newtons. Otro ejemplo resuelto. Una gata hidráulica tiene dos pistones de diámetros 10 centímetros y 20 centímetros respectivamente. Significa que el radio del primer pistón es de 5 centímetros y del segundo es de 10 centímetros, ¿ya? Para que el pistón grande levante un objeto de 12 newtons, ya significa que esta sería la fuerza 2. ¿Cuál es la fuerza necesaria en el pistón pequeño? La fuerza 1, ¿no? Calculamos entonces el empuje teniendo en cuenta que el volumen desalojado es igual al volumen sumergido.
A ver, utilizamos la siguiente relación de fuerza sobre áreas, ¿no? Presión 1, presión 2 en otras palabras. Y obtenemos de acá prácticamente el despeje de la fuerza 1, que sería igual al área 1, que es pi por el radio elevado al cuadrado, entre el área 2, que sería pi por su radio, en este caso es 10, ¿no? Elevado al cuadrado. Y eso multiplicado por la fuerza 2. Entonces resolvemos, pi con pi se levanta y 25, 5 al cuadrado es 25, 10 al cuadrado es 100. 25 entre 100 es 4. Sale un cuarto, perdón. Eso lo multiplicamos por 2 y nos sale un valor de 3 newton. Esa es la fuerza que se está aplicando sobre la gata hidráulica para justamente levantar un objeto. Presión arterial. Seguramente hemos escuchado de este término. La presión arterial es la fuerza con que el corazón bombea la sangre a través de los vasos sanguíneos. Cuando el corazón se contrae sus ventrículos, expulsa sangre. Eso le vamos a llamar la presión sistólica, que es la presión mayor. Y cuando este se relaja, vale decir esos ventrículos, la presión baja. A eso le llamamos presión diastólica, ¿ya? Entonces, la presión arterial normalmente en una persona es de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. 140 es la presión sistólica y 90 milímetros de mercurio sería la presión diastólica, ¿ya? Para otros autores es 120 sobre 80. Aunque en personas mayores de edad se presentan cifras de hasta 160 sobre 95 milímetros de mercurio, que significa que la presión va aumentando con la edad, ¿no? Lógicamente, si sobrepasa estos valores, la persona puede sufrir daño en algunos vasos sanguíneos de algunos órganos importantes como el mismo corazón, el cerebro, los ojos, y eso puede causarle un daño paulatino con el tiempo. Principio de Arquímedes. Arquímedes, ¿no? 287-272 a.C., fue un matemático y físico griego que notó que el volumen desplazado por un objeto es igual al volumen del cuerpo sumergido, ¿sí? O sea, si tenemos un cuerpo y lo sumergimos, ¿sí? Entonces el volumen de la parte del cuerpo o todo el cuerpo que sea sumergido en este caso va a generar un volumen desplazado. Y ese volumen desplazado tiene el mismo valor que el volumen sumergido, ¿ya? Entonces nos dice, si un cuerpo está sumergido parcial o totalmente en un líquido, la fuerza de empuje que el líquido le aplica es igual al peso del volumen del líquido desplazado. En otras palabras, esta fuerza de empuje va a ser igual a que la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. El empuje es una fuerza ascendente, ¿no? Que expulsa hacia afuera, ¿no? Cuando uno se mete, por ejemplo, a una piscina, claramente siente que el agua te empuja hacia arriba. Ese es el empuje. Es una fuerza. Se puede medir directamente restando el peso del cuerpo en el aire, ¿no? Le llamamos P, y el peso aparente que tiene el cuerpo cuando está sumergido en el líquido, le llamamos P suprimo. Esa diferencia es el empuje, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un dinamómetro que mide el peso de un cuerpo en el aire, de esta esfera, y dice que es 2 newton. Pero cuando lo hace en un líquido, le sale un valor de 1,6. ¿Por qué? Porque acá hay una fuerza que es el empuje. La diferencia entre esos dos valores me da el empuje. Veamos un ejercicio. Un cuerpo de masa de 10 kilogramos y de volumen 1,0 por 10 a la menos 3 metros cúbicos se introduce hasta la mitad de su volumen en el agua. ¿Cuál es la pérdida aparente de su peso? Entonces, la pérdida aparente del peso del cuerpo es igual al empuje que ejerce el agua. Entonces, calculamos el empuje teniendo en cuenta que el volumen sumergido es la mitad de su volumen total, porque no dice que está sumergido a la mitad, ¿no? Es decir, 0,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, ese empuje, ¿ya? Sería igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Reemplazamos valores, ¿no? La densidad nos sale en kilogramos por metro cúbico 1000, la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y el volumen sumergido 0,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, y nos sale una fuerza de 4,9 newton. Entonces, esa es la fuerza llamada empuje, ¿ya? Entonces, la pérdida aparente de su peso justamente es el empuje, que sería 4,9 newtons. Características del empuje. El empuje es la resultante de todas las fuerzas que un líquido ejerce a un cuerpo que está parcialmente o total sumergido en él, ¿no? Si ponemos un cuerpo, ¿no?, que tiene un peso determinado, entonces imaginemos lo siguiente, el cuerpo, ¿no es cierto?, se va hundiendo en función de su peso. ¿Y qué es lo que hace, no es cierto?, el líquido? Ejerce una fuerza llamada el empuje, ¿ya? Dos cosas pueden suceder, ¿no es cierto?, que el cuerpo se hunda o la fuerza de empuje lo saque a flote.
¿no? O también que el cuerpo, si tiene las mismas fuerzas ambos, el cuerpo, ¿no es cierto?, se mantenga flotando internamente en el líquido. También es otra posibilidad. El empuje actúa siempre en el centro de gravedad del volumen sumergido en un cuerpo homogéneo. Por ejemplo, acá tengo un cuerpo homogéneo, ¿no? Un rectángulo. Una figura rectangular. Se sumerge en la mitad, entonces su centro de gravedad queda acá, de esta mitad sumergida. Entonces acá actúa la fuerza de empuje. En el otro cuerpo, ¿no es cierto?, rectangular, ¿no? Se ha sumergido también una gran parte de él, ¿no? Una pequeña parte no. Entonces acá estaría su centro de gravedad y acá actúa el empuje. En el caso de que un cuerpo esté sumergido total o parcialmente en varios líquidos no miscibles, que no se mezclan, el empuje se obtiene sumando los empujes que ejercen cada uno de estos líquidos, ¿no?, sobre los volúmenes determinados sumergidos. Por ejemplo, el empuje total en este caso sería la suma de esos tres empujes que hay acá. Vale decir, el empuje 1, que es la densidad del líquido 1, por su gravedad, por su volumen del cuerpo, en este caso el volumen sumergido, ¿no?, de esa parte nada más la gravedad del segundo líquido por su densidad, ¿no es cierto? La densidad del líquido por su gravedad por el volumen sumergido en esa parte, y más la densidad del tercer líquido por la gravedad por el volumen sumergido en ese líquido, en esa densidad de ese líquido. Entonces, ¿no es cierto?, somos los tres y tenemos el empuje total. Veamos un ejemplo resuelto. Se sumerge en aceite, la densidad del aceite 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos, un objeto de 10 kilogramos de masa, ¿ya?, atado a un dinamómetro. La lectura en el dinamómetro es 70 newtons como se indica en la figura. 70 newtons cuando está sumergido en un líquido, que es el aceite, y 100 newtons cuando está en el aire, ¿no? Determina la densidad del material del que está hecho el objeto. Me pide que yo calcule la densidad de este líquido. Entonces calculamos la fuerza de empuje que experimenta el sólido dentro del aceite. Entonces la fuerza de empuje sería la diferencia de estas dos fuerzas, que sale 30 newtons. Entonces el peso del aceite desplazado por el sólido sale 30 newtons. Como nosotros sabemos, la densidad es igual a la masa entre el volumen. El volumen del aceite desplazado está dado por la siguiente fórmula, ¿no? Despejando de acá. Volumen sería la masa entre la densidad. La masa del aceite lo obtenemos de acá. Recuerden que la fuerza es la masa por la aceleración. Y nos va a salir acá un valor de masa de 3 kilogramos. Siempre y cuando utilicemos acá la gravedad de un valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces sería 3 kilogramos que equivalen a 3.000 gramos. Lo divido entre la densidad del aceite, que es 0,8 gramos sobre centímetro cúbico, y me sale un volumen de 3.750 centímetros cúbicos, ¿no?, que sería el volumen del aceite. En consecuencia, ese volumen del aceite es lo que se va desplazando cuando se sumerge el sólido ahí. Entonces, ese también sería el volumen del sólido, que es 3.750 centímetros cúbicos, ¿ya? Por lo tanto, la densidad del sólido sería la masa entre el volumen, ¿no? Y la masa hemos dicho que es 10 kilogramos, que equivale a 10.000 gramos. Lo dividimos entre su volumen y nos sale una densidad de 2,70 gramos sobre centímetro cúbico. Flotabilidad. Las conclusiones del principio de Arquímedes se pueden aplicar a cualquier fluido, sea gaseoso o líquido, ¿ya? Cuando introducimos un cuerpo en un fluido, se manifiestan dos fuerzas, el peso del cuerpo y el empuje, ¿no? Si el peso es mayor que el empuje, entonces el cuerpo se hunde. Si el peso es menor que el empuje, entonces el cuerpo asciende o flota. Y si el peso es igual que el empuje, el cuerpo se mantiene en equilibrio. ¿Ya? Entonces acá están las tres opciones que hemos estado mencionando. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que este principio es importante para que los barcos puedan flotar y tengan una carga determinada o carga máxima para poder flotar, ¿no? En el caso de los vasos, la línea de flotación indica el límite de la carga. En el casco que se encuentra en los barcos hay una línea en la parte inferior. Esa es la línea de flotación. Si la carga es tan grande que el peso supera el empuje, recuerden lo que sucede cuando el peso es mayor al empuje, la línea de flotación queda sumergida dentro del agua y eso me va a indicar que el barco se va a hundir. Por eso es importante que los navíos, los barcos, tengan esa línea de flotabilidad. Veamos otro ejemplo resuelto. Un trozo de mármol de densidad de 2.700 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿ya?, de 300 centímetros cúbicos se sumerge en agua.
¿Qué me pide este ejercicio? ¿Cuánto es el valor del peso en el aire? ¿Qué valor tiene la fuerza de empuje que recibe el trozo de mármol al sumergirlo en agua? ¿Cuánto pesaría sumergido en agua? Entonces, el dato que tengo acá del agua es que su densidad es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿ya? Entonces, vamos a la parte A. Vamos a calcular el valor del peso en el aire. Pasamos los 300 centímetros cúbicos que tenemos como dato al sistema internacional, ¿no? Y me va a salir un valor de 3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces yo sé lo siguiente, que el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Yo sé que la masa sería el volumen por la densidad del cuerpo que va a ser sumergido, ¿se entiende, no? Entonces, el peso sería igual al volumen sumergido por la densidad sumergida por la gravedad. Tengo el valor del volumen sumergido, que es 3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Tengo la densidad del objeto, que es 2700 kilogramos por metro cúbico. Y tengo la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo. Y me sale que justamente el peso de ese objeto que está en el aire sería igual a 7,94 newtons. Ahora veamos el valor que tiene la fuerza de empuje que recibe ese trozo de mármol cuando se sumerge en el agua, ¿no? Entonces el empuje sería igual al volumen sumergido por la densidad del líquido por la gravedad. Tengo el volumen sumergido, que es 3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Tengo la densidad del líquido, que es el agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Y tengo el valor de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y me sale que el empuje es 2,94 newtons. Ahora me pide cuánto pesaría ese objeto de mármol, ¿no es cierto?, en el agua. Nosotros sabemos que el empuje es igual al peso en el que real, ¿no es cierto?, menos el peso en el aparente, ¿no? Y de acá sacamos que el peso aparente es igual al peso real menos el empuje, vale decir 7,94 menos 2,94 newtons es igual a 5 newtons. Acá tenemos otro ejercicio en esta misma diapositiva. ¿Qué valor de peso máximo puede soportar una balsa cuyo volumen de madera es de 0,5 metros cúbicos y cuya densidad es 0,5 gramos sobre centímetros cúbicos, sin sumergirse completamente en el agua, o sea que se hunda, en otras palabras? Entonces nosotros sabemos que el equilibrio de la balsa flotando en el agua se consigue cuando el empuje de la parte sumergida sea igual a la suma del peso de esa balsa y el cuerpo situado sobre la balsa, o sea, lo que va a llevar como carga, ¿no? Nosotros sabemos que la densidad de la madera es igual a 0,5 gramos sobre centímetro cúbico. Transformándolo a unidades del sistema internacional sería 500 kilogramos sobre metro cúbico. Cuando queda sumergida toda la balsa, el valor de empuje es igual al peso de la balsa más el del cuerpo que está sobre ella, ¿no? Que significa que la balsa ya va a comenzar a hundirse. Entonces, el empuje sería el peso de la balsa más el peso del cuerpo que lleva. El empuje sabemos que es la densidad del agua por el volumen del cuerpo por la gravedad. El peso de la balsa sería la masa de la balsa por la gravedad. Y vamos a calcular el peso del cuerpo que va a llevar, ¿no? La carga, en otras palabras. ¿Sí? Reemplazamos los valores respectivamente y de acá en esta ecuación despejamos el peso y nos sale que el peso va a ser 2450 newton. O sea, ese es el peso que puede llevar la balsa como máximo antes de que se hunda. Y nosotros sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, la masa que estaría cargando la balsa hasta antes de hundirse sería 250 kilogramos, ¿no? Lo máximo que pueda cargar. Otro ejemplo. Introducimos un cilindro de corcho, acá se observa en el dibujo, ¿ya? De un corcho blanco de 2 centímetros de radio, ¿ya? Y 5 centímetros de alto, en un líquido de densidad 1,2 gramos sobre centímetros cúbicos. Si se sabe que la densidad del corcho es 0,72 gramos sobre centímetro cúbico, realiza los cálculos que te permitan lo siguiente. A. Demostrar que cuando el corcho quede libre, subirá hasta la superficie. B. Conocer el valor de la aceleración con que asciende. Y C. Saber qué parte del corcho sobresale del líquido. Entonces empezamos a resolver, ¿ya? La primera parte, vamos a demostrar que cuando el corcho quede libre va a subir a la superficie. Nosotros sabemos que el corcho flota, vamos a demostrarlo a ver con este ejercicio. Entonces, el corcho sumergido en el líquido está sometido a la acción de dos fuerzas. Su peso, ¿no?, que lo empuja hacia abajo, y el empuje que lo lleva hacia arriba, ¿no? Vamos a calcular cada una. Nosotros sabemos que el peso del corcho es igual a la masa del corcho por la gravedad.
Y esa masa del corcho es la densidad por el volumen del corcho, ¿no? A eso entonces lo multiplicamos por la gravedad y tenemos el peso del corcho. Entonces calculamos el volumen del corcho primero teniendo en cuenta su forma cilíndrica. El volumen del corcho sería igual al área, ¿sí? Por el largo de este cilindro que forma el corcho. Vale decir, el área es pi por r al cuadrado, que sería 2 centímetros el radio, ¿ya? Según los datos que nos van dando. Y su altura, ¿no es cierto?, 5 centímetros. Nos sale un volumen de 62,83 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, esto vamos a reemplazar para ver el peso. Entonces, el peso del corcho sería la densidad del corcho por el volumen, por la gravedad. La densidad me están dando 0,72 gramos sobre centímetro cúbico. Tengo que transformarlo a kilogramos sobre metro cúbico. Sí, sobre metro cúbico, ¿ya? Entonces, no, miren, acá se va a eliminar con centímetro, no hay problema. Y me va a salir, ¿no es cierto?, las unidades de la fuerza, que serían newton, kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. Entonces no necesita de estar haciendo conversiones, salvo para kilogramo, ¿no? Los gramos hay que transformarlo a kilogramos. Por eso que se multiplica acá por 10 a la menos 3. Entonces multiplico 0,72 por 10 a la menos 3 por 62,83 por el valor de la gravedad y me sale una fuerza del peso de 0,44 newtons. Ahora vemos que el empuje coincide con el peso del fluido desalojado. Cuando está sumergido todo el corcho, es decir, ¿no? El volumen del fluido desalojado coincide con el volumen del corcho. Veamos entonces. El empuje sería la masa del fluido desalojado por la gravedad. Y la masa del fluido desalojado sería la densidad, ¿no es cierto?, de ese fluido por su volumen. Lo multiplicamos por la gravedad y tenemos el empuje. Vale decir, la densidad del fluido por el volumen del corcho. Recuerden que este volumen del corcho, ¿no es cierto?, va a ser igual al volumen del fluido. Entonces lo reemplazamos acá y lo multiplicamos por la gravedad. Entonces nos va quedando así la fórmula. El empuje sería la densidad del fluido por el volumen del corcho por la gravedad. Entonces acá tengo, ¿no es cierto?, la densidad del fluido, que es 1,2 gramos sobre centímetros cúbicos. Acá, ¿no es cierto?, se hace una conversión, bien, de los gramos a kilogramos, ¿sí? Lo multiplican también por 10 a la menos 3. Centímetros cúbicos se elimina con el que está acá. Se multiplica entonces ese valor de 1,2 por 10 a la menos 3 por 62,83 por el valor de la gravedad y me sale un valor de 0,74 newton. Esto sería el empuje. Entonces el empuje estoy dándome cuenta que es mayor que el peso del corcho. Por lo tanto, el corcho tiende a flotar, ¿no?, a subir a la superficie. Ahora veamos la parte B, que nos piden conocer el valor de la aceleración con que asciende ese corcho, ¿no? Entonces, la fuerza ascendente sería igual al empuje menos el peso del corcho, ¿ya? Entonces, esa fuerza ascendente sería la masa del corcho por la aceleración, ¿no? Sabemos que la fuerza es la masa por la aceleración, segundo principio o ley de Newton. Entonces, la fuerza ascendente sería igual a el empuje menos el peso del corcho. Y la masa del corcho sería la densidad del corcho por el volumen. Y de acá podemos despejar la aceleración. Entonces, la fórmula nos queda así para el despeje. Miren, la aceleración sería igual al empuje menos el peso del corcho. Todo eso dividido entre la densidad del corcho por el volumen del corcho. Entonces, reemplazamos datos y hacemos conversiones acá de gramos a kilogramos. ¿Sí? Por eso tenemos que multiplicar acá por 10 a la menos 3 en esta fracción. Y nos sale una aceleración de 6,6 metros sobre segundo al cuadrado. En la parte C nos piden saber qué parte del corcho sobresale del líquido. ¿Ya? Entonces, el corcho ascenderá hasta que el empuje que ejerce el fluido coincida con su peso, así como se ve en la gráfica, ¿ya? Entonces estará en equilibrio esa parte. Para que esto suceda, solo puede permanecer sumergida una parte del corcho, no todo el corcho, por supuesto. Calcularemos esa altura, miren, el valor de H, del corcho que queda sumergida. Entonces, el empuje sería igual, ¿no es cierto?, en este caso, al peso del corcho, que ya sabemos que sale 0,44 newtons. Entonces, el empuje sería la densidad del fluido por el volumen del corcho sumergido por la gravedad. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que el corcho sumergido, su volumen es igual a su altura por el área, ¿no? Y de acá despejamos la altura, miren. ¿Ya? Entonces, despejamos de esta ecuación la altura y nos sale que la altura es igual al empuje entre la densidad del fluido por el área por la gravedad. Y reemplazamos datos, ¿sí? En este caso,
Vamos a utilizar unidades del sistema internacional. Estos gramos tenemos que transformarlo a kilogramos, por eso se multiplica por 10 a la menos 3. ¿Ya? Bueno, en el caso de centímetro al cuadrado se va a eliminar con estos centímetros al cuadrado, ¿no? Centímetro al cúbico y me queda centímetro, por lo tanto tengo que transformarlo a metros. Entonces acá vamos a multiplicar por 100 centímetros, que es prácticamente un metro. Entonces simplemente hacemos la operación de los números y nos sale un valor de 0,03 metros. En términos de centímetros, transformación sería 3 centímetros. Ejemplo resuelto. Una roca suspendida en un dinamómetro pesa 4 newtons cuando está suspendida en el aire, ¿no? Cuando es sumergida completamente en el agua, desaloja un volumen de 100 centímetros cúbicos, ¿no? Se agrega la roca acá con este dinamómetro y se elimina 100 centímetros cúbicos, que sería el volumen de esa roca. Determina la nueva marca del dinamómetro mientras la roca está sumergida completamente. O sea, ¿cuánto marca acá este dinamómetro? Entonces, calculamos el empuje teniendo en cuenta que el volumen desalojado es igual al volumen sumergido, ¿no? Volumen desalojado es igual al volumen de suspendido, que son 100 centímetros cúbicos, que en términos de metros cúbicos serían 0,1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, el empuje sería igual a la densidad de líquido por el volumen, que en este caso ha sido variado, es decir, el volumen sumergido por la gravedad. Entonces, por lo tanto, el empuje sería 1000 kilogramos por metro cúbico, viendo la densidad del agua. Este es el valor de la densidad de agua en el sistema internacional, ¿ya? Por el volumen sumergido, que ya lo tenemos acá su conversión, por el valor de la gravedad, ¿no? Bueno, acá se está tomando 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos sale un empuje de 1. Restamos entonces el valor de la marca del dinamómetro del peso de sustancia, que fue 4 newtons menos el empuje, y me sale prácticamente el peso, ¿no es cierto?, que marca el dinamómetro de este cuerpo cuando está sumergido, que sale 3 newtons. Usos de los fluidos. Lo tenemos en el montacarga, ¿no? Como se ve acá en el dibujo. Las empresas, ¿no es cierto?, que hacen reparaciones de autos y tienen que elevarlos para la comodidad del mecánico. Entonces, es una prensa hidráulica del montacarga que utiliza tanto aire comprimido como aceite. Principalmente es aceite, ¿ya? Para distribuir la presión al émbolo y levantar así el carro con toda comodidad. ¿Sí? Entonces, su fundamento está en la prensa hidráulica. La gata hidráulica, ¿no? La gata que le llaman simplemente los mecánicos, que a veces uno tiene en sus autos, está basada también en la prensa hidráulica. Al aplicar una fuerza F, el émbolo pequeño bombea el aceite y permite ascender de esta manera la carga, multiplicando varias veces la fuerza aplicada. El globo aerostático, seguramente hemos visto alguno en nuestra vida. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza resultante hacia arriba. El fluido incluso puede ser el mismo aire, ¿eh? El empuje, ¿no? Cuyo valor es igual al peso del fluido desalojado. En el presente caso es el aire, ¿no? El globo asciende cuando el empuje sea mayor que el peso. Si el empuje es mayor al peso, el globo tiene que flotar. Esto se puede conseguir calentando el aire interno del globo para reducir de este modo la densidad del aire contenido en el mismo, ¿no? Por eso es que a veces emplean como sustancia dentro del globo el helio, que es menos denso que el aire, y cuando se calienta la densidad es mucho menor, y eso hace lógicamente que haya un empuje, ¿no es cierto?, por el volumen desplazado de aire por el globo, y el globo asciende. Los barcos flotan en el agua, es el otro aplicación que se le da, ¿no es cierto?, a estas leyes. Un barco, antes de conseguir su estado de equilibrio, para decir que esté flotando, se hunde parcialmente en el agua, como ya lo hemos visto. De hecho, el barco tiene peso. Si este fuese la única fuerza externa, el barco se va a hundir, pues no. Por consiguiente, existe una fuerza contraria al peso que lo anula. Este es el empuje que el agua ejerce sobre el barco. Dicha fuerza no solo depende de la densidad del agua, también depende del volumen del barco que se sumerge en el agua. Volumen de agua que desaloja, ya lo hemos visto, por el empuje, ¿no? Si en la posición que se muestra se introdujera más peso al barco, el barco se va a hundir, ya lo hemos visto, desalojando así la mayor cantidad de agua y por ende aumentando el empuje hasta anular el nuevo peso. Esto se puede conseguir realizando hasta que el barco se hunda según el límite establecido, o sea, la capacidad máxima de carga del barco. El submarino. Todo submarino posee en su interior un enorme tanque donde puede almacenar agua o aire, ¿no? Se denominan los tanques de lastre, ¿no? Por ejemplo, en estos tanques de lastre que se encuentran en el submarino,
Para ascender, ¿qué es lo que hace el submarino? Los llena de agua y eso hace que el submarino se comience a hundir para descender, ¿no? Y si quiere subir, ascender, entonces los llena de aire y eso hace que comience a flotar. Actividad. ¿Cómo hacer un submarino de globos? Entonces necesitamos 3 globos de agua pequeños, una tuerca grande y una botella de plástico y agua, lógicamente. Procedimiento. Cogemos los 3 globos de agua del color que uno desee y metemos los 3 globos dentro de una tuerca, dejando que sobresalgan los cuellos de los globos un poco, sus boquillas, ¿no? Sus cuellos de los globos sobre la tuerca. Introducimos el submarino improvisado que estamos haciendo en el interior de una botella llena de agua y después la cerramos a la botella con su tapa. Después de cerrar la botella apretamos con la mano la parte de abajo de la botella y veremos que los globos comienzan a descender hasta el fondo. ¿Ya? Y si dejamos de hacer esa fuerza, esa presión, entonces nuevamente comienzan a flotar, ¿no? Entonces acá tenemos el resultado del experimento, los globos, lo ponemos ahí con su tuerca, lo sumergimos en una botella, ¿no? Y hacemos presión y comienzan a descender. Elaboras tu problema, elaboras tu hipótesis y tu ticket de salida, que es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy. ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta otra oportunidad.